Saludos cordiales, estimados estudiantes. Para continuar nuestra temática de clases, vamos a analizar los estímulos en las plantas. Durante nuestra primera semana, nos encontramos con que las plantas, a pesar de ser seres vivos, que no poseen un sistema nervioso que les permite interactuar con otros de manera compleja como los animales, y entre esos los seres humanos, sí poseen ciertos tejidos que les permiten cumplir funciones similares. Durante esta semana vamos a analizar cómo las plantas responden a estímulos de su ambiente. Nuestro objetivo es identificar estos estímulos y así también poder relacionarles con respuestas ya sean permanentes o temporales. Las plantas no tienen un sistema nervioso, pero perciben la luz, el agua, la gravedad, y sus respuestas pueden dividirse en dos. Cuando la planta reacciona con una respuesta temporal, que puede ser reversible, se conoce como nastia. Un ejemplo en nosotros sería, si yo me pico con una aguja, mi respuesta es quitar la mano en ese momento y después puedo volver a poner la mano en ese lugar como antes. Es un movimiento reversible. Eso es una nastia. En cambio, si el estímulo afecta de manera permanente el crecimiento de la planta, ahí se le conoce como un tropismo. Vamos a ir viendo algunos de los nastias y tropismos a continuación. Los reflejos temporales, en este caso la fotonastia e hidronastia, son movimientos que no dependen de la dirección del estímulo. En la imagen podemos ver a una flor que durante el día permanece abierta. Foto quiere decir fotones, que esto refiere a la luz, y durante la noche se cierra. Esta flor se conoce como el Don Diego de noche. Se caracteriza porque la respuesta temporal frente a la luz es abrirse o cerrarse. Ahí hablamos de una respuesta temporal frente a un estímulo que es, vuelvo y repito, la luz. Otro ejemplo de una fotonastia sería el girasol. El girasol se va moviendo de manera constante buscando la luz. Ahí nos da una pequeña información. Dice, han notado que hay flores que se duermen al ocultarse el sol. Lo hacen para proteger su polen de la humedad nocturna o para ahorrar energía. En el caso del girasol, este se mueve constantemente buscando la luz solar en el transcurso del día. Y aquí nos da una pista de por qué la hemos relacionado con la hidronastia. Porque hay ciertas plantitas que se cierran, ciertas flores que se cierran específicamente para proteger su polen de la humedad. Hidronastia sería una respuesta temporal frente a un estímulo que en este caso será el estímulo de la humedad del ambiente. Tenemos como ejemplo a los helechos. Los helechos son plantitas que carecen de flores, carecen de frutos. Entonces, para que éstas puedan reproducirse, necesitan liberar sus esporas. Las esporas de los helechos se encuentran en la parte inferior de las hojitas, unas estructuras conocidas como esporangios, que son como unas pequeñas cápsulas que solamente se van a abrir cuando exista la humedad suficiente en el ambiente. Si no existe humedad, estas plantitas no van a liberar las esporas, ya que corren el riesgo de que sin humedad no puedan reproducirse. Entonces es una respuesta temporal frente a un estímulo que es la humedad del ambiente. Como defensa y alimentación, vamos a ver estímulos como la sismonastia, que nosotros podemos encontrar en una planta conocida como la mimosa púdica. Esta planta reacciona al tocarle directamente y las hojitas, como vemos en la segunda imagen, se van cerrando hasta cerrarse completamente. Esta es la forma de la plantita de defenderse frente a predadores que quieran comerse sus hojitas. Entonces es un sistema de defensa. Sismo, nastia, entonces es una respuesta temporal frente al tacto, frente a los golpes.
La quimionastia, en la imagen podemos ver a una planta carnívora, la cual al entrar en contacto con las hormonas, con las sustancias de ciertos insectos, empieza a cerrarse. Al detectar estas sustancias químicas que liberan los insectos, empieza a cerrarse y así para poder atraparlos y que estos les sirvan como fuente de alimentación. Está muy relacionada, sin embargo, a veces se cree que es porque el insecto le tocó a la planta que ésta reaccionó cerrándose por el tacto. Eso sería sismonastia. Pero no es así. La plantita se cerró como respuesta frente a las sustancias químicas que posee y que sabe que le va a servir como alimento necesario para poder seguir realizando sus actividades de manera normal. Otra de las nastias que vamos a mencionar es la termonastia. En este caso sería la respuesta a la temperatura. Los tulipanes son florcitas que al estar en contacto en temperaturas muy bajas tienden a cerrarse. De la misma manera para proteger toda su parte interna frente a oleadas de frío. En cambio, cuando existe una temperatura más cálida, los tulipanes se abren. Con eso hemos terminado las nastias, que vuelvo y repito, son estímulos temporales. Como estímulos permanentes, hablamos de los tropismos. Son decisiones permanentes. Fototropismo. Foto ya hablamos antes en fotonastia, que la fotonastia era la respuesta hacia la luz solar. De esta manera, el tropismo también es una respuesta a la luz solar, pero son respuestas que cambian la dirección del crecimiento de la planta. Cuando nosotros dejamos una plantita cerca de la ventana, nos damos cuenta que con el pasar de los días, esta ha ido creciendo en dirección a la ventana para poder buscar el estímulo. Son respuestas, entonces, por lo tanto, que crecen hacia el estímulo y por eso afecta el crecimiento de la planta. Si es positivo, la plantita va a crecer buscando el estímulo. Si es negativo, se va a alejar del estímulo. Si su plantita se tuerce hacia la ventana, es un fototropismo positivo. Para crecer derecha, nosotros deberíamos de irle girando la maceta de vez en cuando para que así la luz solar vaya distribuyéndose en la plantita poco a poco. La gravedad como estímulo y el tacto como estímulo. La gravedad influye en el geotropismo. El geotropismo es la respuesta a la gravedad que afecta el crecimiento, en este caso específicamente de las raíces. Nosotros podemos ponerle a una plantita de lado y las raíces siempre se van a ir para abajo. Van buscando el suelo. ¿Sí? ¿Cómo sabe que está el suelo? ¿Por qué no busca el suelo que está tal vez en la pared? La plantita se me cayó, em, la maceta se me cayó durante un tiempo y yo le dejé ahí. ¿Y por qué las raíces siguen creciéndose para abajo? Porque buscan el punto de gravedad del planeta. Hay una excepción. El árbol de mangle tiene raíces muy largas, muy llamativas, que se encuentran en las costas ecuatorianas, pero estas raíces son de los pocos casos que tienen un geotropismo negativo, ya que crecen hacia arriba, en vez de buscar la tierra, van tratando de escaparse de ella, buscando el aire, porque el agua donde viven se caracteriza por ser agua de mar y por lo tanto es muy salada para que éstas puedan sobrevivir. De manera natural ha sido una adaptación que ellas van realizando para tratar de evitar la cantidad excesiva de sal de alguna manera y por eso tienen estas patas zancudas. Las raíces tienen estas características. El tigmotropismo es un crecimiento influenciado por el tacto. Vemos en la imagen los zarcillos de plantas trepadores, como por ejemplo las frutillas. Las fresas, al entrar en contacto con alguna estructura, van a ir enroscándose y permitirá que la planta vaya creciendo alrededor de este objeto sólido. De la misma manera podemos ver la plantita de chocho o de frejol que tienen estas características de utilizar el tacto para poder ayudarse en un crecimiento adecuado. La búsqueda de nutrientes. Hidrotropismo y quimiotropismo. Hidrotropismo es el crecimiento de
una planta influenciado, en este caso, por las fuentes de agua, por las fuentes de humedad. Vemos cómo las raíces entonces van buscando durante la tierra zonas donde haya más cantidad de agua. El quimiotropismo es lo mismo, afecta a las raíces, pero estas lo que buscan son sales minerales y oxígeno para poder cumplir su proceso natural de nutrición y suban los nutrientes por el xilema, que como veíamos la clase anterior, son como las venitas que tiene nuestro arbolito para poder transportar los nutrientes, minerales y agua hacia las hojas para poder realizar el proceso de fotosíntesis. La planta va explorando el suelo activamente para poder sobrevivir, para poder garantizar de alguna forma su supervivencia. Entonces vemos que a pesar de que las plantitas son seres que nosotros podríamos considerar más primitivos, ya que no entendemos a cabalidad cómo funciona su estructura interna y su lenguaje, en realidad están reaccionando al entorno. Las plantas no son objetos estáticos, son seres complejos con tejidos para construirse y sensibilidad para adaptarse. Y hasta ahí terminamos nuestra clase. No se olviden que durante la semana 2 ustedes tienen una tareita que cumplir. Si tienen dudas, en la clase se despejarán las dudas necesarias o pueden escribirme por medio del chat y recuerden realizar las actividades en las fechas establecidas. Se abre este lunes y se cierra el domingo. Entonces no dejemos para el final las tareas para poder cumplir de la mejor manera y que nos vaya bien este ciclo.